Bienvenidos a que donde hablamos sobre cosas que tienen o importancia en la vida, en la historia y en todo lo demás. El día de hoy vamos a tener una sección diferente y es que esta sección la vamos a llamar Visitando lugares con Rodrigo. El día de hoy les voy a presentar un pueblo que quizás sea la primera vez que lo escuchan, pero que sin duda alguna tiene una historia muy interesante, o cuando menos eso creo yo. Así que el pueblo que hablaré hoy es el de Ayotzingo. Ayotzingo se encuentra aproximadamente a 1 hora y media desde el Zócalo o a 2 si vives un poco más lejos, específicamente en sobre lo que alguna vez fue el lago de Chalco, hoy en día municipio del Estado de México. Al sureste del municipio y al pie de la serranía del cerro de Ayaquemetl se encuentra Santa Catarina Ayotzingo. Y sí, me dirás, oye, pero está muy lejos. A lo que yo te diría que, pues, si vas de visita a Mecameca, por ejemplo, te puedes desviar tantito y conocer el pueblo de Ayotzingo. Ahora, ¿qué tiene de importante Ayotzingo o por qué lo estoy mencionando? Bueno, pues te lo explicaré. Empecemos desde la época prehispánica. Tras la conquista por parte de los españoles en el siglo XVI, los diferentes pueblos asentados en los valles del actual México recurrían a su historia para informar en un principio a los cronistas pertenecientes de las distintas órdenes mendicantes que llegaron a México, indicando su lugar de procedencia, sus tradiciones y pues sus creencias también. Indicarán también acerca del lugar en donde viven, sobre su fauna y sobre sus relieves. Después recurrirán a su historia para poder encontrar un lugar en el nuevo orden virreinal, además de poder demostrar las diferencias que tienen con los pueblos que están asentados ahí, para que se les reconociera en diferentes momentos pues sus derechos. Es por eso que encontramos toda esta información en los diferentes códices y crónicas de la época. Además, cabe resaltar que los códices indígenas que han sobrevivido hasta el día de hoy tienen en su mayoría una influencia española. Esto por la fecha en que se realizaron. Tal es el caso de Ayotzingo, que siendo uno de los pueblos de importancia en la laguna de Chalco, tiene o aparece en diferentes fuentes que hoy en día conocemos, como es el caso del códice Xolotl, las cartas de relación de Cortés o el mapa de congregación de Ayotzingo, y algunas menciones en las diferentes crónicas de frailes que estuvieron en este lugar. Ayotzingo se encontraba en las orillas de lo que fue alguna vez el lago de Chalco, zona que además de tener una zona lacustre tenía 3 secciones de nichos ecológicos que determinaron tiempo después la actividad de la población. Además, contaba con una sección del monte de donde se extraían una gran variedad de productos, además de un amplio sistema de chinampas que se conectaba con el embarcadero que estuvo ahí. Muy importante, por cierto. En cuanto al significado del nombre, han existido varias versiones de este. En un primer momento se creyó que era lugar de pequeñas calabazas, aunque después se dijo que era lugar de pequeñas tortugas. Esto por la confusión que creaba al leer Ayotl, que puede leerse como calabaza o como tortuga, y Tzintl, que indicaba un diminutivo, y el locativo co. Correctamente se tendría que escribir Ayotzingo, pero después, tras la lectura de las crónicas, se supo que Ayotzingo contaba con una gran fauna de pequeñas tortugas, por lo que se dice que es el lugar de las pequeñas tortugas. En lo tocante a la conformación del pueblo, se sabe que en la provincia de Chalco existían 4 nichos ecológicos, siendo este el de Xico, Tlapacoya, Mixquic y Cuitláhuac. Dentro de estos islotes existían varios pueblos ubicados en los bordes. Administrativamente, el territorio estaba dividido en 4 secciones, controladas por un altépetl. El altépetl es una entidad política y territorial en la que se organizaban los pueblos mesoamericanos en el posclásico. Estos eran Amecameca, Tenango, Chimalhuacán y Tlamanalco. Cada uno de ellos ejerció el poder en determinados pueblos, y era Tenango quien ejercía poder sobre el pueblo de Ayotzingo, siendo este uno de los más importantes tras la creación del embarcadero, que después se convertiría en el más importante de la zona, ya que ahí es donde llegaban todos los productos procedentes de las regiones de Puebla, Tlaxcala y el Valle de Cuernavaca. Este embarcadero era un punto de intercambio comercial y un sitio económicamente importante para la provincia de Chalco. Tanto en Chalco como en Ayotzingo se encontraban los 2 principales embarcaderos de la época prehispánica, aunque Ayotzingo era incluso más importante que Chalco, en su momento, claro, ya que formaban parte de una red de comunicaciones que habían logrado construirse a lo largo de varios siglos. Esta posición estratégica hizo que Ayotzingo y la zona fuera un foco de atención para los grupos que llegaban e intentaban apoderarse de esta,
tanto en la época prehispánica como en la virreinal. Es gracias a las crónicas que se sabe que en el siglo XII Ayotzingo pertenecía a los Tenancas y su control sobre el lugar ahí se mantuvo hasta el siglo XV, hasta la conquista por parte de los mexicas, convirtiéndose así en uno de los señoríos que pagaban tributo a Tenochtitlán. Sin embargo, tras la reorganización de los nobles tenancas, el control de Ayotzingo por parte de Tenanco sería mantenido hasta principios del siglo XVII, en donde la documentación del pueblo se llevó a la cabecera de Tlamanalco. Ahora voy a contar un poco sobre la historia virreinal de Ayotzingo. Considero que es importante hablar sobre las epidemias que azotaron los primeros años de la vida virreinal, ya que a partir de estas podemos entender la estructura, la recuperación y la vida de los pueblos. A diferencia de lo que se cree, la Mesoamérica precortesiana no estaba libre de enfermedades y epidemias, que seguramente limitaron el crecimiento demográfico como ocurría en el Viejo Mundo. Se conoce la existencia de enfermedades como la tuberculosis, la disentería, la influenza, la salmonela, la sífilis. Sin embargo, ninguna de estas enfermedades provocó un descenso demográfico como las epidemias virreinales. Como se sabe, durante la conquista de Tenochtitlán, la población indígena se vio reducida por las enfermedades que traían consigo los españoles. Tal es el caso de la epidemia de viruela que se vivió en el país durante los años de 1520 a 1521 y que no se puede dejar de lado ya que en esta epidemia muere uno de los emperadores mexicas. Y es un factor importante también para entender la victoria de los españoles sobre los indígenas. Otra epidemia que se registró en el país es la del sarampión en 1531. Al poco tiempo, en 1544, se registra la primera epidemia del huecocolixtle, que duraría hasta 1546. Sin embargo, esta no sería tan mortal como la segunda epidemia en 1576. Después del primer cocolixtle, durante el periodo de 1550 a 1575, fue uno de relativa paz. Esta paz de episodios epidémicos se vio caracterizada por una nueva prosperidad. Prueba de esta primera prosperidad novohispana es la fiebre de construcción de conventos, entre 1550 y 1575. Esta prosperidad se vería frenada por la llegada de la segunda epidemia del huecocolixtle, algo así como la segunda ola, que iniciaría en 1576 y finalizaría en 1580. Este segundo episodio epidémico será devastador no solo para una región, sino para gran parte del país. Se estima que tuvo una caída demográfica del 40% a diferencia del primer cocolixtle, que tuvo una del 25%. Se estima que murieron millones de indígenas. Es importante mencionar que con excepción de los huecocolixtle de 1544 a 1548 y de 1576 a 1580, no hay ningún episodio epidémico que cubra todo el territorio novohispano. Esta enfermedad tan mortífera sigue generando muchas dudas a los historiadores e investigadores que tratan de encontrar cuál fue el agente infeccioso que causó tal episodio epidémico. Las dificultades que se encuentran al identificar a este agente tan mortífero se encuentran en las descripciones que existen de la enfermedad. A diferencia de otras enfermedades, el agente responsable de la epidemia de 1520 a 1521 fue bien identificado desde su época, que en este caso fue la viruela. Sin embargo, con el huecocolixtle cabe la posibilidad de que la enfermedad era desconocida incluso para los españoles, ya que se tienen cartas y tratados de medicina que no le ponen un nombre conocido. Tenemos descripciones de Francisco Hernández, quien fuese médico del rey en ese entonces y que había sido enviado a investigar sobre la herbolaria a la Nueva España, y le toca ver los estragos de este episodio epidémico. Y en junio de 1576 lo describe, pero como sabemos, la distancia entre él y nosotros pues nos imposibilita saber con exactitud qué agente pudo haber provocado este terrible episodio. A pesar de la dificultad de poder saber cuál era el agente causante de esta enfermedad, existen hipótesis sobre este. Ejemplo de ello se cree que puede haber sido un arenavirus, una tifo o una borreliosis. Sin embargo, aún no se tiene nada claro. Este segundo episodio provocó, como ya he mencionado, que hubiera una pausa en el proceso de la Nueva España. Además, el segundo cocolixtle había ayudado a disminuir las idolatrías indígenas a su mínima expresión. Sin embargo, con esta caída demográfica provocó que a su vez hubiera una tasa de natalidad más alta, aunque nunca se pudo recuperar al 100%. Otro de los beneficios de que hubiera una recuperación fueron las herramientas y animales que trajeron los españoles, ya que posibilitaría a los indígenas a sembrar más rápido y transportar a otros lugares, aún con sus dificultades del momento.
Para darnos una idea de los estragos que provocaron Ayotzingo esos dos episodios epidémicos, en 1571 el informe de Obando proporcionó la cifra de 367 tributarios, equivalentes aproximadamente a 1468 habitantes. Ya para 1687, el arzobispo Francisco Aguilar y Sejías registró una población de 267 habitantes, una caída bastante notable. Mientras que Villaseñor y Sánchez, para mediados del siglo XVIII, dio la cifra de 480 habitantes. Como se puede observar, a finales del siglo XVII había disminuido drásticamente la población indígena en el pueblo. Aunque en el siglo XVIII empieza a crecer de nuevo la población, no vuelve a ser la misma que en 1571. Y es en esta época cuando el pueblo de Ayotzingo empieza a recuperar y se convierte en un lugar de comercio, de una intensa actividad económica, y para entonces el pueblo había dejado de ser un pueblo de indios para convertirse en un pueblo mestizo. Alto. Cabe resaltar aquí que a pesar de que empezara a haber un mestizaje en el pueblo, este nunca dejaría de ser un pueblo de indios. Además, en la época virreinal se empezaron a delimitar las áreas en donde se tenían que crear las repúblicas de indios o lugares en donde vivirían los españoles, por lo que se conformaron de dos formas, como pueblos cabecera y como pueblos subordinados, siendo los primeros aquellos los que tenían la jurisdicción de los segundos. Tal es el caso de Ayotzingo. Esto a su vez generó un ambiente hostil con los españoles y los indígenas, ya que durante muchos años los españoles quisieron quitarle a los indígenas sus tierras. Sin embargo, no fue tan sencillo. Lo que provocó que los indígenas empezaran a perder sus tierras fue la caída demográfica que ocasionó la segunda epidemia del Cueco-Colixtle. Ese intento de quitarle más tierras a los indios se incrementó en 1643, cuando se inició el programa de composición de tierras. Con el propósito de legalizar la propiedad y recaudar fondos para el fisco, esto benefició a los españoles, que pudieron quitarle muchas tierras a los indígenas, y el ambiente hostil no cesó hasta finales de la época virreinal. Pausa. Quisiera aquí hacer una aclaración. Si bien he dicho que el ambiente hostil no cesa hasta finales de la época virreinal, pues una disculpa. El ambiente incluso fue más hostil después de la independencia, que es cuando ahí sí los pueblos perdieron en su mayoría sus tierras. Así que pido una disculpa y podemos continuar. Como ya se ha mencionado, el embarcadero fue la actividad principal del pueblo de Ayotzingo, desde la época prehispánica hasta la virreinal, junto con la explotación de los productos lacustres, la pesca de peces, ajolotes, charales, etc., que después irían a sus habitantes a comerciar a los diferentes pueblos y a la Ciudad de México. Además, la tarea encargada de los indígenas era la de limpiar las vías de comunicación y disponer del personal de vigilancia del embarcadero. Conforme el tiempo avanzaba y la demanda era cada vez mayor, se tuvo que ampliar el número de embarcaderos en la zona lacustre, y poco a poco los pobladores de Ayotzingo empezaron a perder el control sobre la navegación que siempre habían tenido. El crecimiento del embarcadero de Chalco restó importancia con el tiempo al de Ayotzingo. Hablemos un poco de las órdenes mendicantes. Sabemos que las órdenes mendicantes tuvieron una gran influencia en la población indígena. Desde que llegaron, la conquista espiritual es de los aspectos que más ha marcado en el país. Y es Ayotzingo uno de los lugares en donde estuvieron todas las órdenes mendicantes, aunque algunas solo hayan estado de forma esporádica. Como se sabe, los franciscanos fueron la primera orden mendicante que llegó a la Nueva España, así que visitaron el pueblo de Ayotzingo. Aunque no se asentaron ahí, se sabe que Fray Martín de Valencia visitó varias veces el lugar e incluso murió en Ayotzingo, para ser enterrado después en Tlamanalco. Años después, fueron los dominicos quienes misionaron en la zona, y se cree que ellos fueron los primeros en construir una visita que dependería al convento de San Juan Bautista de Tenango. Y en 1580, Ayotzingo se le entregó a los agustinos, quienes ejercieron el convento dedicado a Santa Catarina Mártir. Gracias a las crónicas, se estima que la primera construcción del conjunto data de fines del siglo XVI, aunque algunas partes del mismo fueron terminadas muchos años después, como la fachada del templo, que fue concluida en 1721. El poder de los agustinos en la zona fue disminuyendo tras la cédula real que el virrey y el arzobispo acordaron. Esta decisión hizo que finalmente los agustinos perdieran varios pueblos además de Ayotzingo. Ahora, ya que hablamos un poco de la historia virreinal, pasemos ahora al convento. Como he mencionado anteriormente, la edificación del convento se dio en diferentes épocas.
Poco se sabe de la fecha exacta de la construcción del edificio. Sin embargo, gracias a algunas crónicas, es como los historiadores pueden aproximarse a una fecha. Además, también se han restaurado algunas partes del convento, en los años 60 y actualmente, ya que el convento sufrió algunos daños por problemas ecológicos y actualmente por los del temblor del 2017. Ahora, regresando a la construcción del conjunto, sabemos que está constituido por tres partes, algo muy común en la arquitectura del siglo XVI, que son el atrio, el templo y el convento. En cuanto al atrio, en las construcciones religiosas coloniales del siglo XVI fue vital, ya que representó el espacio abierto tan necesario para la evangelización de los indígenas. En cuanto a los atrios del convento, se puede observar que han sufrido modificaciones, además de la restauración que tuvo lugar en los años 60, como lo he mencionado anteriormente, aunque la forma del atrio no ha sido modificada. La iglesia está construida en tres partes, siendo el cubo de la torre, la portada y el contrafuerte. En casi toda la superficie de la portada está ornamentada con diseños vegetales, es decir, con flores y hojas y ese tipo de cosas, y otros de carácter geométrico. En la tercera parte de la fachada corresponde al contrafuerte, que por otra parte limita la portada. Es de planta cuadrada y está constituido por dos cuerpos. El primero, de mayor tamaño, sin embargo, tiene en común con el segundo el terminar en forma piramidada. La planta de la iglesia es de cruz latina, que consta de tres tramos, incluyendo el coro, además del crucero y el ábside. Los muros son de mampostería común y de piedra, y los tramos de la nave están divididos por arcos fajones. Las bóvedas son de cañón con lunetas, la cúpula no cuenta con un tambor, descansa sobre pechinas y es de forma octagonal. En el presbiterio se conserva el retablo mayor. Ahí se ha salvado la mayor parte de este retablo, que pues es una muy buena ejecución en madera tallada y dorada y de típica concepción barroca, que data aproximadamente del siglo XVII. Además, se debe advertir que los relieves laterales no deben de haber formado parte del primitivo retablo, sino que provienen seguramente de los antiguos colaterales del crucero. En el primer y segundo tramo están adosados unos retablos de filiación neoclásica. Este retablo muestra a una población de Ayotzingo ya recuperada de las epidemias del siglo XVI, ya que el haber hecho este retablo tan bello, pues no se hace de la noche a la mañana, o cuando menos no tan fácil. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque después del segundo Huehuecolictle es cuando se inició la construcción del convento, de la iglesia y obviamente del mismo retablo. Además, en la sacristía, cuyas bóvedas ya hemos mencionado, hay una gran pintura al óleo sobre el lienzo de la cena inspirada en alguna estampa de la de Leonardo da Vinci. Sin embargo, se cree que la pintura data ya del siglo XIX. En cuanto a la piedra del bautisterio, se sabe que fue esculpida en piedra de una sola pieza y por manos indígenas. ¿Por qué digo que por manos indígenas? Bueno, esto porque es muy importante mencionar que los indígenas fueron los que han construido todo esto, no han sido los españoles. También algo que fue construido con manos indígenas fueron los dos cristos de pasta de caña de maíz que se encuentran en la iglesia. También dentro de la iglesia se encuentran pinturas que se cree que fueron hechas por el pintor flamenco Simón Pereins. Sin embargo, no se sabe con exactitud, ya que han sido pues mal restauradas o están muy dañadas. En cuanto al exterior de la iglesia, se presenta una portada de dos cuerpos y de rudamente ejecutada ornamentación barroca que se organiza con columnas de pretendido orden corintio, nichos hoy vacíos, obviamente, y floridos adornos de argamasa. En el costado norte se encuentran los restos de una capilla lateral, que pues desgraciadamente hoy se encuentra pues totalmente destruida o que solamente quedan unas cuantas partes de la iglesia, y pues esta está organizada en torno a un vano de medio punto, pues muy pequeño. Además, a pesar de su destrucción, se advierte que esta capilla era de una sola nave dividida en dos tramos, además del presbiterio. En cuanto a su alzado, puede observarse que los muros estuvieron recubiertos con argamasa. Ahora, finalmente, podemos decir que el pueblo de Ayotzingo alguna vez fue uno de los pueblos de importancia en la época prehispánica y virreinal, sin duda alguna. Sin embargo, la explotación del lugar pues, hizo que finalmente el lago se secara, y el pueblo desgraciadamente quedó en el olvido. Y digo esto porque pues no se pueden encontrar tan fácilmente pues información que nos puedan dar más sobre el pueblo, sobre la historia del pueblo. Sin embargo, existen varias personas que han recopilado información y que se les agradece, ya que si no hubiera sido por ellos, este video no se hubiese realizado. Para esto tenemos que agradecer al arquitecto Pedro Elizalde de Jolapa, que nos ha platicado un poco sobre el pueblo, además de la información que se ha recabado. Y también aquí va unos datos interesantes sobre el pueblo. Datos interesantes sobre el pueblo de Ayotzingo. Primer dato interesante del pueblo de Ayotzingo. ¿Sabían que Hernán Cortés
estuvo aquí junto con los conquistadores antes de atacar Tenochtitlán por última vez y conquistarla de una vez por todas. Se sabe que el conquistador español estuvo en Ayotzingo un tiempo descansando y tuvo el apoyo pues, de los pobladores del lugar. Es por eso que se puede conocer un poco del lugar a través de las cartas de relación de Cortés, ya que pues, él estuvo aquí y él escribió en su estancia corta que tuvo en Ayotzingo. Otro dato interesante para aquellos que les gusta el comunismo y la revolución cubana, pues es que sabían que en Ayotzingo estuvo el Che Guevara y Fidel Castro entrenando pues en las partes del lugar, en los terrenos, para poder realizar la revolución cubana. Esto a modo de práctica. Incluso hoy en día se encuentra un obelisco en la plaza del pueblo que menciona ahí o que conmemora el hecho de que haya estado el Che Guevara y Fidel Castro en ese lugar. Ahora mismo se trabaja en un proyecto que se encuentra en la parte de arriba de la iglesia, en donde se sabe que ahí hubo un pozo y donde los animales que venían de otros lugares quedaban ahí y tomaban agua, se sentaban ahí los viajeros. Por lo que en el lugar está haciendo una capilla para que se pueda visitar, en donde pues estaba el antiguo pozo y donde pues había la gente y se asentaba ahí para descansar y seguir con su camino. También otro agradecimiento a ya que aquí he recabado toda la información para presentársela a ustedes. Así que ya es todo por hoy, espero que les haya gustado y recuerden, esto no es una información absoluta, siempre sigan investigando. Así que, hasta la próxima.